Estamos de regreso en Directo a América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. Donald Trump y Xi Jinping llegaron a acuerdos reunidos en Corea del Sur. Estados Unidos no impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos. Y China suspenderá por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reforzará controles sobre el fentanilo. Tenemos reporte. Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. La noche del miércoles lanzó más de 650 drones y 50 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la situación más difícil está en el frente de Pokrovsk, donde se concentra el mayor número de efectivos rusos. Conectamos con nuestra periodista. 5 nuevos sospechosos del robo de joyas reales en el Museo del Louvre fueron detenidos, entre ellos uno de los posibles 4 ladrones que protagonizaron el que es considerado como el robo del siglo y de quien tienen pruebas de ADN. Del rastro de las joyas todavía no se sabe nada. El paradero de las joyas reales que fueron robadas en el Museo del Louvre sigue siendo desconocido. Sobre la detención de los 5 nuevos sospechosos hablamos más adelante con nuestra periodista en Directo París. Iniciamos en Corea del Sur. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, llegaron a acuerdos reunidos en Corea del Sur. Washington no impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos este 1 de noviembre y rebaja del 57 al 47% los gravámenes totales sobre los productos del gigante asiático. A cambio, Beijing suspenderá por un año las restricciones a las exportaciones de tierras raras, reforzará controles sobre el fentanilo para combatir su tráfico y comprará más productos agrícolas estadounidenses. Nuestro enviado especial a Corea del Sur, Adrián Foncillas, nos amplía. Una reunión maravillosa de 12 sobre 10, eso ha dicho Trump de camino al Air Force One tras negociar con Xi durante hora y media larga en una base militar aérea de Busan y corregir el rumbo de colisión de las 2 mayores economías del planeta. Las tierras raras, el fentanilo, las compras de soja. Trump ha cantado victoria en todas las reclamaciones que traía en la maleta. No ha aclarado a cambio de qué concesiones, pero los chinos no son conocidos por ser torpes en los negocios. Sobre las tierras raras ha dicho que ya están solucionadas, que Beijing ha levantado las barricadas, al menos durante el próximo año. Estados Unidos ha rebajado sus aranceles del 20 al 10% a las importaciones chinas porque ha arrancado el compromiso de Beijing de pelear con más brío contra los precursores químicos con los que se elabora el fentanilo. Xi trabajará muy duro para detener el flujo, ha avanzado Trump. Y ha avanzado también que China volverá a comprar soja estadounidense en cantidades tremendas. China había buscado en Brasil y Argentina la soja en los últimos meses, generando una frustración enorme en zonas agrícolas donde Trump tiene a sus votantes más fieles. Tan relevantes son los temas tratados como los ignorados, algunos publicitados por Trump en las vísperas como prioritarios. Ni una palabra de Taiwán. Tampoco ha apretado a Xi con Ucrania. Por un lado ha reconocido que no le ha pedido que deje de comprar petróleo ruso y por el otro tampoco le ha insistido para que convenza a Putin de firmar la paz. Las partes están atascadas en la lucha y a veces tienes que dejar que luchen, ha concedido Trump. Por último, no ha salido de esta cumbre el acuerdo definitivo sobre la venta de TikTok, a pesar de que Washington lo había avanzado. Trump partió de inmediato prometiendo que regresará a la península para verse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Xi, por su parte, se trasladó en automóvil a la vecina Gwangju, sede de la cumbre de la APEC, donde le esperan decenas de líderes mundiales. Minutos antes de la reunión entre los presidentes de las 2 economías más grandes del mundo, Donald Trump anunció a través de su red social Truth Social que ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares en respuesta a las que llevan a cabo otros países. Y aunque no mencionó a qué naciones se refería, lo dicho por el republicano ocurre tras recientes maniobras de Rusia. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos.
Ahora vamos a la Franja de Gaza. Israel volvió a atacar el devastado enclave palestino este jueves, pese a haberse comprometido a reanudar el cese el fuego. Recordemos que el martes bombardeó Gaza, dejando al menos 104 personas muertas y de ellas más de 40 niños y 20 mujeres. Según Tel Aviv, se trata de ataques precisos contra lo que denominan infraestructura terrorista. Y sin embargo, gazatíes afirman más bien que los bombardeos ocurrieron en Han Yunis y los tanques ingresaron a Ciudad de Gaza. En otro frente de guerra, Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. La noche del miércoles lanzó más de 650 drones y 50 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que es en la ciudad de Pokrovsk donde su país enfrenta la situación más difícil, y eso porque Rusia concentra el mayor número de efectivos, mientras que el comandante del ejército ucraniano aseguró que su prioridad es salvar la vida de los soldados que se encuentran atrapados en las líneas de fuego. Desde Kharkiv, nuestra periodista Emanuel con la información. Aunque hacía más de un año que los rusos llegaron a las puertas de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, en los últimos días la situación se deterioró en este punto crítico del frente. Después de un año de guerra de desgaste, la logística se volvió muy complicada para la defensa ucraniana, sometida a una intensa presión rusa. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la relación de fuerzas es de 8-1 a favor del agresor ruso, pero a pesar de los intensos combates urbanos, las tropas ucranianas mantienen de momento sus posiciones. Así que a pesar de las declaraciones rusas, Kiev negó el cerco de la ciudad, así como el de la ciudad vecina de Mirnograd, y basándose en inteligencia de fuentes abiertas y también en las declaraciones del ejército ucraniano, hubo al menos 200 soldados rusos en el centro de Pokrovsk, y esta presencia pareció confirmada por videos que muestran hace unos días a civiles que no pudieron abandonar la ciudad y que fueron asesinados en las calles por estos soldados rusos en la zona de la estación. Del lado ruso circuló en las redes sociales imágenes de una bandera rusa que ondeó sobre el cartel de la ciudad, pero los combates continúan por este centro logístico clave de la región de Donetsk. Vamos a Brasil. Continúan las reacciones tras el mega operativo del martes en 2 favelas de Río de Janeiro. La Defensoría Pública reportó que al menos 132 personas murieron en medio de la operación policial y militar contra el grupo denominado Comando Vermelho. En respuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva cuestionó el proceder de las fuerzas de seguridad locales, mientras que las autoridades de la ciudad de Río argumentan que los operativos fueron totalmente legítimos. Diego Bassani nos trae los detalles. Opiniones divididas por la operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Este miércoles, las autoridades federales justificaron el operativo militar contra la organización denominada como Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública. En la batalla de ayer, la policía salió victoriosa. Nuestras 4 víctimas fueron los policías asesinados. El resto eran delincuentes. No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos arrestarlos a todos con vida, pero fue una represalia, una consecuencia a la fuerza que ellos llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los delincuentes. Mientras tanto, el gobierno de Brasilia pidió explicaciones a las autoridades locales que coordinaron el operativo y se mostraron alarmados por la magnitud de las cifras de fallecidos. Este miércoles, el mandatario protagonizó un homenaje a las personas que perdieron la vida. Guardemos un minuto de silencio aquí en el Palacio de Planalto por todas las víctimas de esta operación en Río de Janeiro. Los policías, los residentes, todos ellos. Policiais, moradores, por todos ellos. A su vez, tanto familiares como decenas de ciudadanos salieron a las calles de Río de Janeiro para pedir justicia por lo que catalogan como asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la política de Estado? ¿Solo matar? No hay ninguna política, solo muerte. ¿Qué hizo hoy el gobernador? Ayer mató. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enfatizó en que las acciones estatales contra miembros de bandas armadas en Brasil deben ser revisadas e instó a que se respeten los protocolos internacionales de seguridad.
En más información, en Jamaica las autoridades evalúan los daños en diversas localidades de la isla tras el paso del huracán Melissa, que impactó con categoría 5 y afectó el territorio con vientos de 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el pasado martes. Mientras que en Cuba, por donde pasó el fenómeno también, el miércoles, el presidente Miguel Díaz-Canel informó que no se han registrado víctimas mortales. Más en el siguiente informe. Imágenes que parecen sacadas de una película apocalíptica. Destrucción, soledad y mucho trabajo es lo que dejó Melissa a su paso, un huracán que tocó tierra jamaiquina con categoría 5, considerada como una de las peores en los últimos años. Esta última fue la peor, fue terrible, el viento era violento, fue terrible para todos. En Montego Bay, el lodo es el principal enemigo de los habitantes. Solo quiero olvidarlo y que todo vuelva a la normalidad. En Jamaica, las autoridades reportaron la muerte de al menos 5 personas. El Departamento de Estado estadounidense informó que solicitó la ayuda de las Fuerzas Armadas para las labores de socorro. Pero a pocas millas de distancia, la isla de Cuba también sufrió las consecuencias de Melissa. En Santiago de Cuba, al sur del país, el panorama es desolador. Viviendas destruidas y personas con tristeza remueven los escombros. La vida lo que vale. Lo que más vale es la vida, lo demás es hacerse resuelve si se puede resolver. Durante un encuentro con su gabinete, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó la resistencia de la población. Que la población de las provincias orientales haya resistido sin pérdidas de vidas humanas reportadas hasta ahora ese brutal ataque del monstruoso huracán Melissa no es un milagro. Todo es el resultado de un proceso de preparación. Ante los daños, el gobierno ha establecido planes para garantizar el acceso a los principales servicios de los ciudadanos, entre ellos el acceso a la alimentación. En el viejo continente, la policía francesa detuvo a 5 personas presuntamente implicadas en el robo de joyas reales en el Museo del Louvre. El fiscal de París declaró el jueves que el grupo incluye a uno de los principales objetivos de la policía, cuyo ADN lo involucraría en el que es considerado como el robo del siglo. Sin embargo, todavía no existe rastro alguno de las joyas robadas y valuadas en más de 100 millones de dólares. En este informe tenemos las últimas novedades. 5 nuevos arrestos, entre ellos el principal sospechoso. Este jueves, la Fiscalía de París informó un nuevo avance en el caso del robo de las joyas de la corona sustraídas del museo más famoso de Francia. Puedo confirmar que estos arrestos se llevaron en virtud de una orden judicial emitida por los 2 magistrados designados para la investigación. Los hechos ocurrieron en París y sus alrededores, concretamente en el barrio de Saint-Denis. Imagino que no puede decir mucho, pero ¿tiene perfiles de los 5 detenidos? Es demasiado pronto para describirlos con detalle. Lo que sí puedo decirles es que uno de ellos era de hecho uno de los objetivos de los investigadores. Laura Bacquiu confirmó que las joyas preciosas, valuadas en más de 100 millones de dólares, no fueron recuperadas durante la operación y siguen aún desaparecidas. El miércoles, antes de estas nuevas detenciones, la fiscal también ofreció más detalles sobre la investigación en curso. No descartamos la posibilidad de que exista un grupo más grande con un cabecilla o incluso un destinatario con las joyas robadas. Contrariamente a lo que han informado algunos medios de comunicación, actualmente no hay evidencia que sugiera que los perpetradores contaran con ayuda interna del museo. 2 sospechosos adicionales, arrestados el fin de semana pasado, recibieron cargos preliminares de asociación ilícita y robo, tras admitir parcialmente su responsabilidad en el delito. Los 2 hombres de unos 30 años fueron identificados gracias a las muestras de ADN encontradas en el lugar. Tienen antecedentes penales por tráfico de menores y robos, pero no parecen ser los autores intelectuales del hurto al museo. Vamos con Directo París. En la capital francesa avanzan las investigaciones sobre el considerado como robo del siglo. Este jueves fueron detenidos 5 nuevos sospechosos del robo de joyas reales. Entre ellos, uno de los posibles 4 ladrones que a plena luz del día se montaron en un elevador mecánico e ingresaron a la Galería Polo del museo más visitado del mundo. Conectamos para platicar al respecto con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde para ti. ¿Cómo avanzan las investigaciones?
Elena, ¿qué tal? Como lo decían también ustedes en ese informe del noticiero, avanzan. La fiscal de París es muy optimista, pues como lo mencionaba, 5 nuevas personas fueron detenidas y entre esas 5 personas, uno de ellos, de estos sujetos, forma parte de ese comando de 4 hombres que realizaron este robo del siglo. Fue hallado justamente por los rastros de ADN que dejaron los ladrones en el museo. Como tú mencionabas, también ahora la fiscal ha entregado más información sobre los 2 que ya estaban detenidos. Todos ellos, tanto los de anoche como los que ya estaban detenidos, fueron o pertenecen a una zona del norte de París, la Seine-Saint-Denis. Los 2 que estaban detenidos han sido encausados. Ellos reconocieron parcialmente su responsabilidad en este robo. Son 2 los cargos que pesan en su contra: asociación ilícita para delinquir y también el de robo en banda organizada. Recordemos que, como ya se puede entregar información sobre ellos, uno es un argelino, fue el que fue detenido en el aeropuerto cuando se estaba yendo con un billete sin retorno hacia su país. Tiene 34 años, todos ellos 2 tienen antecedentes policiales, pero no pertenecen al alto crimen organizado, así lo dijo la fiscal, y como decían ustedes también no se ha probado que haya complicidad dentro del museo. Este hombre de 34 años tiene condenas por robo y es conocido por delincuencia contra automovilistas. El otro de los sujetos, un chofer de taxi clandestino de 39 años, él tiene antecedentes por robo agravado y de hecho estaba bajo control judicial y tenía que ser juzgado en este mes, en el mes de noviembre, el que comienza dentro de poco en Bobigny, en el norte de París, justamente por uno de esos robos agravados. Ambos fueron encontrados por los restos de ADN, él en las vitrinas y en los objetos encontrados, y el otro, el ADN, estaba en las motos que fueron utilizadas para huir del museo. Lamentablemente todavía no hay rastros, eso sí, de las joyas, pero la fiscal ha dicho que cualquiera de las personas que ayude a venderlas será cómplice de ocultación, ya que no se puede evitar el saber que se trata de un robo tan importante como este, y dice que están investigando tanto en el mercado de los objetos de arte, pero también en mercados paralelos, pues se sabe que las joyas podrían ser vendidas por pieza. Erika, y por otra parte, el Parlamento francés incluye el consentimiento en la definición penal por violación. ¿Qué significa este cambio y cómo se da? Es una gran victoria, sobre todo para las víctimas de agresión sexual. Elena, es una herencia del juicio Pelicó. Recordemos que pasó lo mismo en España con el famoso juicio de la manada en Pamplona, pues aquí se esperaba lo mismo. Recordemos sobre todo Giselle Pelicó, violada por varias decenas de hombres cuando estaba dormida, hombres que no tenían conciencia, según ellos, ¿no? Es lo que decían, de la noción de consentimiento. Para ellos el consentimiento era dado por su esposo. Hasta ahora en Francia una agresión sexual era un acto sexual cometido con violencia, con presión, bajo amenaza o sorpresa, pues ahora todo acto sexual no consentido es una agresión sexual. Es un texto que fue peleado hace ya más de un año por diputadas, había sido aprobado en la Asamblea Nacional y lo fue ayer en el Senado francés. Había completa consenso en los parlamentarios franceses en la necesidad de agregar el consentimiento en esta definición en el Código Penal. Dice que debe ser libre, claro, específico, previo y modificable. Una de las diputadas dijo: pasaremos de la cultura de la violación a la cultura del consentimiento, pero hay que decir que varias organizaciones feministas estaban en contra de esto, pues consideran que ahora la carga queda en el lado de la víctima, que va a tener justamente que probar que ha dado este consentimiento, pues muchas veces puede ser obligado también o bajo presión o bajo influencia. Muchas mujeres, ¿no es cierto?, que viven bajo el control de sus parejas sentimentales, y también porque lleva a una contractualización de las relaciones sexuales, pues la misma ley también dice que el no consentimiento no puede ser considerado, por ejemplo, o deducido del silencio o la ausencia de reacción de la víctima. Y también esta nueva ley agrega los conceptos que ya estaban en la ley anterior, es decir, esta modificación dice que también el consentimiento no se considera consentimiento si hay violencia, amenaza, presión y
sorpresa. Hay que decir que el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, de extrema derecha, se opuso, fue el único partido que votó en contra. Consideran que es una deformación de la moral y una deformación jurídica, dicen los abogados. No solamente ahora van a tener que buscar la culpabilidad o probar la culpabilidad de un sospechoso, sino que también interpretar los silencios, las palabras y los gestos de las víctimas. Muchísimas gracias, Erika Olavarría, por la información desde París. Y ahora es En Foco. Y le damos una mirada a los investigadores, profesores y científicos que han tomado la misma decisión: abandonar el Estados Unidos de Donald Trump y establecerse en Canadá. Sus razones suelen ser las mismas: la creciente alarma por la deriva autoritaria del país y la congelación o cancelación de miles de becas de investigación científica, pero también recortes presupuestarios, una presión política y amenazas a la libertad académica. La fuga de cerebros de Estados Unidos es real y Canadá pretende así aprovechar el momento. A través de campañas de reclutamiento específicas y programas para estudiantes internacionales, las ciudades canadienses están tratando de atraer nuevos talentos. Pero ¿puede Canadá realmente aprovechar el caos de la administración Trump en su beneficio? Aquí la historia. Ha cambiado las calles de Connecticut por las de Toronto. Me siento tranquilo y libre aquí en Canadá, y mis hijos también. Estoy aprendiendo a ver Canadá como mi hogar. Eso es lo que intento ahora. Jason Stanley, de 55 años, es filósofo y uno de los principales expertos en fascismo. Huyó del Estados Unidos de Donald Trump para enseñar aquí. Lo que me encanta de enseñar en la escuela Monk es que tenemos expertos en todas las regiones del mundo, centros que estudian cada rincón del planeta. Es el lugar ideal para trabajar sobre la amenaza fascista global. Detrás de su decisión está la necesidad de trabajar con libertad, lejos de los ataques del gobierno Trump contra la ciencia y las instituciones democráticas. Me habría quedado en Estados Unidos si Trump no hubiera ganado las elecciones. Mi presencia en Yale convirtió a Yale en un blanco. Ahora estoy completamente libre. Puedo decir lo que quiera, y para mí eso significa Canadá en este momento. Un lugar donde puedes criticar a otros países, criticar a Estados Unidos sin miedo. Como Jason Stanley, un número récord de académicos ha dejado o planea dejar Estados Unidos rumbo a Europa y Canadá. All right, let's get started. We're a little late. So we want to talk about morality and values. Su motivo, las amenazas constantes y más de $4.000 millones en recortes del gobierno Trump a investigaciones que considera woke. El sector salud también ha sido golpeado. Brian Rathbun enseñaba en la Universidad del Sur de California hasta 2024. Military funding or any other policy issue, those are considered attitudes. And then the question is, are our attitudes a function of our values? Este experto en relaciones internacionales se mudó a Canadá con su esposa y colega, Nina. Ambos aseguran que los ataques a la investigación en Estados Unidos va mucho más allá de los objetivos políticos de Trump. Es una situación muy desmoralizante, diría yo. Hay mucha incertidumbre. Incluso quienes no han perdido sus becas sienten el impacto, porque muchas de esas becas financian otras operaciones en la universidad. Así que termina afectando a todo el mundo, aunque en teoría solo apunte a ciertos beneficiarios. También diría que se ha reducido el número de estudiantes que ingresan a doctorados. Y eso es un problema para quienes solicitan plaza en este momento, porque afecta la cadena de formación académica a futuro. Los rectores de las principales universidades canadienses publicaron un artículo en la prensa local, pidiendo a Ottawa que convierta a Canadá en líder mundial en investigación científica, porque su presupuesto actual sigue muy por debajo del promedio del G7 y la OCDE.
Creo que hace falta un cambio real de mentalidad para devolver a Canadá su lugar como líder global en ciencia, en creación de conocimiento e innovación. Está claro que debemos reinvertir, sobre todo si queremos aprovechar esta oportunidad, que llamo una oportunidad desafortunada, porque no olvidemos que esto refleja un debilitamiento global de la ciencia, dado el papel dominante de Estados Unidos en la investigación desde la Segunda Guerra Mundial. En todo el país, algunos gobiernos locales han tomado la iniciativa, lanzando campañas para atraer talento estadounidense. Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá, alberga 4 grandes universidades internacionales. Hola, ¿podrías decirme cuántas hojas de vida hemos recibido hasta ahora para la campaña de investigadores? Estamos en unas 100 solicitudes, o al menos personas interesadas. ¿Ya pasamos las 100? Sí. Excelente. A pedido de la ciudad, esta agencia de desarrollo económico lanzó una campaña publicitaria durante el verano en los principales campus de Estados Unidos, desde California a Massachusetts. Hemos recibido muchos ingenieros, muchos matemáticos también, pero también gente en relaciones internacionales y muchos con varios años de experiencia, no solo quienes empiezan en investigación. La campaña provocó una ola inédita de solicitudes de académicos estadounidenses. Nuestra campaña se centró en la apertura y la inclusión. Apostamos por un mensaje simple: Montreal ama a los investigadores. Apuntamos a personas motivadas por la innovación, el conocimiento y la ciencia, muchos en el sector salud. Todas esas solicitudes se compartirán con las universidades del Gran Montreal que participaron y apoyaron la campaña para que puedan vincular los perfiles con los puestos disponibles. Según una encuesta publicada en la revista Nature en marzo, 3 de cada 4 investigadores dicen estar dispuestos a dejar Estados Unidos si el gobierno Trump mantiene los recortes presupuestarios. Momento de una pausa, pero tenemos más al regreso. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Very few people have done the Northwest Passage single-handed, not only because it's challenging, it's very technically challenging, but also because it was impossible to do it some years ago. The sea ice would be frozen during the whole winter time and during the summertime as well. And I was very upset to be able to do it with much less ice than I was expecting to find. I only found ice on 9% of the way, which is very little. This is part of a trend that will be very difficult to reverse if we don't act with bold decisions, if we don't make courageous choices in this decade.